contentos de una vez más estar aquí, llegar a sus casas. Los bendecimos. Quiero saludar a todos en esta noche, a todos los que se están conectando hasta ahora, los que están llegando a esta transmisión. El Señor les bendiga. Gracias por estar aquí. Si usted se está conectando, me habla de que usted tiene sed por la palabra del Señor, de que usted está en la búsqueda de Dios. Y bueno, pues damos muchas gracias al Señor por darnos el privilegio tan grande que es utilizar estos medios para poder llegar a cada uno de sus hogares. Muy contentos. En esta semana hemos recibido muchas noticias. Les pido a todos que estemos unidos en oración. Pues de parte de la Alcaldía Municipal de Soacha, el alcalde ha dado la apertura a las iglesias ya, pero pues tenemos que cumplir con unas inscripciones, hacer unos protocolos de bioseguridad, necesitamos adquirir algunos implementos para la iglesia, organizarnos de una manera para que sea bien, porque no es solamente que digan, bueno, ya abrieron la iglesia y listo, háganle. No se trata de eso, sino que se deben implementar algunas cosas con mucha responsabilidad, para lo cual yo les pido que ustedes estén orando mucho para que pues todo salga bien. Pues estamos pidiéndole mucho al Señor, porque siempre hay algunas restricciones donde nos están diciendo que menores de edad no podrán venir a la iglesia si la abrimos, no podrán venir, digámoslo, menores de 16 años, hacia abajo no podrían venir a la iglesia, ni adultos mayores de 70 años. 70, 60 años estamos por confirmar. Nosotros les estaremos avisando por todos estos medios cuáles son los cambios, qué es lo que se debe hacer, pero bueno, tenemos que seguir en la lucha, tenemos que seguir orando. No baje la guardia, amada iglesia, amigo que me escucha, que nos ayude a interceder, no solo por esta iglesia como tal, sino por todas las iglesias en Colombia o en el mundo que tanto se necesita, ¿no? Yo creo que han sido prácticamente ya 6 meses de no vernos, de no podernos reunir, y bueno, pedimos al Señor y oramos para que Dios sea primeramente Él colocando su mano sanadora sobre la tierra, y bueno, yo confío que así como este virus ha llegado, también el Señor lo puede quitar, pero también depende de nosotros orar, interceder al Señor. Dios es soberano, pero también nosotros somos, como dice la palabra, somos la luz del mundo, y Dios nos ha dejado como la sal de la tierra. Bien, amada iglesia, sin más preámbulos, quisiera que levantáramos una oración al Señor para ir a la palabra y poder estar meditando en ella, pidiéndole al Señor que nos hable y que nos instruya en esta noche. Le voy a pedir que usted que está allí en su casa me acompañe, cierre sus ojos y vamos a orar. Amado Señor y Padre de la gloria, en el nombre de Jesús te alabamos, te bendecimos, Señor, y te damos muchas gracias, Padre mío, por todas tus misericordias, por tu amor, Señor, por todo lo que tú has hecho por nosotros, Señor, porque hasta aquí, Señor, tú nos has sostenido con la diestra de tu mano, tú nos has hablado. Gracias, Señor amado, por cada vida, Señor, por cada familia, por cada persona, Señor, que está conectada. Gracias, Señor bendito, por los que van a escuchar este mensaje después, Señor bendito. Yo te pido que tú nos hables, que tú me uses, Señor amado, que no sean palabras humanas, Señor, sino que sea, Señor, tu santísima voluntad hoy, Señor, a través de estos medios. Papito Dios, en tus manos nos encomendamos, en el nombre de Jesús. Amén y amén. Bien, mi amada iglesia, vamos a ir a la palabra. En esta noche le voy a pedir que usted abra su Biblia en el Evangelio de Juan, capítulo 6. Vamos a estar leyendo el versículo 1 al versículo 15 en esta noche. Juan, capítulo 6, versículo 1 al versículo 15. Esta palabra, es una palabra muy conocida, espero que usted la haya leído en su casa. Vamos a estar meditando y tiene como un título ahí en la palabra alimentación de los 5,000. Alimentación de los 5,000. Pero bueno, yo le he colocado pues a esta predicación, a este devocional, a esta palabra hermosa que estamos predicando hoy jueves, el día del examen. Se llama el día del examen. No sé si usted, cuando usted estudiaba, cuando se estaba en el colegio, hay 2 maneras de mirar el examen. Cuando uno estaba en evaluaciones finales, o cuando uno llegaba a la clase y el profesor le decía a uno, saque una hoja porque hoy es el examen. Entonces uno se asustaba, a mí me daba nervios, decía, ay, que me salgan las preguntas que leí. Otras veces no estudiaba y llegaba pues con mucho más nervios y con alguna resignación por no haber estudiado. O cuando uno también tiene un examen médico, ¿no? Más que todo los de sangre. Muchos de nosotros de pronto somos miedosos a las agujas, a las inyecciones. Entonces, por ejemplo, saber que nos iban a aplicar una vacuna el día, ¿cierto? Llegaba ese día y se acercaba, era el martes,
y uno comenzaba a contar los días, sábado, domingo, lunes, llegó el martes, la cita es a las 9 de la mañana y uno iba caminando de la mano de la mamá o del papá y uno como con ese susto porque le iban a sacar sangre, y cuando se sentaba uno en esas sillas y esperaba y salía la enfermera y lo llamaba uno, Juan Pablo Castillo, pasar al laboratorio, uy Dios mío, uno sentía que se iba a desmayar, uno sentía que las piernitas le temblaban, y más cuando le colocaban acá en el brazo un guante, ¿por cierto? Y se acercaba ese tubo con la jeringa y uno ya la venía 5, 4, 3, y sentía el chuzón. Y bueno, después salía uno del examen. Pues yo quiero decirle que así también el Señor Jesús nos prueba a nosotros. Gracias a Dios nosotros estamos saliendo de muchas cosas. Tenemos que aprender a convivir con esta situación con responsabilidad, ¿cierto? El gobierno ahorita ha dejado muchas normas, el gobierno ahorita ha dejado que las personas comiencen a salir, que la economía se comience a reactivar, porque debemos ser conscientes que también, uno, pues la gente necesita trabajar, y lo segundo, pues el gobierno no tiene para sostener a un país entero, ¿no? Lo hemos visto. Pues gracias a Dios por las ayudas, pero no son suficientes y muchas veces no llegan a todos los sectores, y otras veces la corrupción es la que se queda con las mayores cosas. Pero ese no es el tema en esta noche. El tema en esta noche es que en medio de esta situación en las cuales hoy en día, por la gracia del Señor, porque ha sido el Señor que nos ha sostenido, podemos abrir la iglesia muy pronto. Podemos ver que si esto sigue de mejor, yo tengo fe en el Señor que los niños ya comiencen a dejar venir a los niños, que comiencen a venir a dejar a los adultos mayores, que esto comience a mejorar y no a desmejorar. Yo sé que para muchos el pensamiento es, no, ahorita sale todo el mundo y se va a contagiar, pero pues nosotros tenemos que tener esa fe en el Señor para poder decir y poder confiar en Dios de que las cosas vayan de mejor y que podamos superar esta prueba y podamos volver a reunirnos todos sin ninguna restricción en nuestra iglesia. Entonces vemos que fue un examen lo que estuvimos pasando. Fue un examen que el Señor colocó a cada pastor, a cada líder, a cada miembro. Dios colocó ese examen en nosotros. La pregunta es, ¿cuál es la calificación del examen? ¿Cómo viviste tú ese examen? Porque es el día del examen. ¿Cómo lo pasaste? Tienes que hacerte una evaluación. ¿Fuiste valiente en el Señor? ¿Te escondiste? ¿O tal vez fuiste imprudente? ¿O tal vez no te importó? ¿Tuviste una acción desprendida? ¿Cómo te encuentras el día de hoy? ¿Creciste espiritualmente en este tiempo, o por el contrario volviste a los viejos hábitos? Por el contrario, tu espiritualidad está desanimada, o ¿cómo te encuentras? Hoy es el día del examen, pero dejemos que la palabra del Señor en esta noche sea la que nos hable y que la podamos ir desarrollando a medida, ¿sí? Y para esto, entonces vamos a leer del capítulo 6 de Juan, del versículo 1 hasta el versículo 15, y la palabra del Señor dice así: Después de esto, Jesús fue al otro lado del mar de Galilea, el de Tiberias, y le seguía una gran multitud porque veían las señales que hacía en los enfermos. Entonces subió Jesús a un monte y se sentó allí con sus discípulos. Y estaba cerca la Pascua, la fiesta de los judíos. Cuando alzó Jesús los ojos y vio que había venido a él gran multitud, dijo a Felipe: ¿De dónde compraremos pan para que coman estos? Pero esto decía para probarle. Escuche, iglesia, para probarle, porque el Señor ya sabía lo que iba a hacer. Felipe le respondió: 200 denarios de pan no bastan para que cada uno de ellos tomase un poco. Uno de sus discípulos, Andrés, el hermano de Simón Pedro, le dijo: Aquí está un muchacho que tiene 5 panes de cebada y 2 pececillos. ¿Mas qué es esto para tantos? Entonces Jesús dijo: Hace recostar a la gente, y había mucha hierba en aquel lugar. Y se recostaron como en número de 5,000 varones. Y tomó Jesús aquellos panes, y habiendo dado gracias, los repartió entre los discípulos, y los discípulos entre los que estaban recostados, asimismo de los peces. ¿Cuánto querían? Y cuando hubieron saciado, dijo a sus discípulos: Recoged los pedazos que sobraron para que no se pierda nada. Recogieron pues y llenaron 12 cestas de pedazos de los 5 panes de cebada, sobraron a los que habían comido. Aquellos hombres entonces, viendo la señal que Jesús había hecho, dijeron: Este verdaderamente es el profeta
que había de venir al mundo. Pero entendiendo Jesús que iban a venir a apoderarse de él y hacerle rey, volvió a retirarse al monte él solo. Bien, mi amada iglesia, aquí encontramos una historia bastante increíble, bastante maravillosa. Es una historia de verdad que ha hablado mucho en mi vida y espero que en esta noche también hable su vida. Aquí encontramos como protagonista, como siempre es el protagonista y debe ser exaltado el nombre de nuestro Rey, el Señor Jesucristo, el cual estaba predicando y dice la palabra que estaba haciendo muchas señales. Y después de un día agotador de trabajo, después de un día de predicar la palabra, de hacer la voluntad de nuestro Padre Celestial que está en los cielos, Él dice que cruzó al otro lado del lago de Genesaret, ¿cierto? Y entonces subió a un monte a hablar con sus discípulos. El primer punto que yo quiero tocar en esta noche es Jesús habla desde el monte. Si usted se pone a mirar, esta palabra me llamó mucho la atención porque cuando nosotros vemos en la Biblia, el Señor Jesucristo siempre subía a los montes y cuando el Señor Jesucristo se subía a un monte, algo especial comenzaba a suceder. Entonces vemos cómo el Señor Jesucristo, después de haber hecho su trabajo, se reunió con los suyos y subió a un monte. Yo creo que si yo fuera un discípulo, si yo hubiera sido Pedro, si yo hubiera sido Juan, si hubiera sido Jacobo, si hubiera sido alguno de ellos, pues siempre que yo viera que el Señor Jesucristo se subía a un monte, yo me pondría pilas. Yo me pondría, aquí va a pasar algo. Vemos cuando el Señor Jesucristo sube al monte de los olivos a orar, la transfiguración. Vemos cómo el Señor Jesús sube al sermón del monte, subió a un monte alto y desde allí comenzaba a predicar. Cómo el Señor utiliza los lugares altos para hablar y cuando Él hablaba sabiduría de parte del Señor. Yo recuerdo hace mucho tiempo, mi amado hermano, por ejemplo, con el abuelito de mi esposa. Él ya partió a la presencia del Señor hace muchos años y se llamaba Don Tirso. Y yo alcancé a vivir con él un tiempo y alcancé a compartir con él mucho tiempo. Y era un hombre muy experimentado en muchas cosas. Y lo que más me gustaba de este hombre era que él tenía muchas experiencias en la vida y tenía mucha sabiduría. Él era pescador, era panadero, era ornamentador, era constructor, sabía sembrar, era pescador y él tenía muchas historias. Y me recuerdo que cuando llegaba de trabajar, en las tardes pues tomábamos tinto en la sala y durábamos hasta las 9 de la noche o tarde de la noche escuchando las historias de Don Tirso. Y yo sabía que cuando él estaba en la sala y me decía, Juancho, ¿vamos a tomar tinto? Yo sabía que me esperaba una buena historia, que me esperaba una gran enseñanza. Entonces, a pesar de mi cansancio, a mí me importaba y me iba para la sala y comenzaba a escuchar esas historias de cuando pescaban, de cuando él nadaba, de cuando cruzaba el Magdalena, de cuando tuvo que enfrentarse contra un huío, una culebra grandísima en los llanos orientales, de cuando tuvo que ir por el ganado, cuando tuvo que hacer tal cosa. Entonces, eso lo nutría a uno y lo llenaba a uno de muchas enseñanzas. Entonces, yo creo que cuando el Señor Jesucristo nos habla, es hora de que nosotros dejemos lo que tengamos que hacer a un lado. Pero pues tristemente, y espero que no sea el caso de que cuando usted esté escuchando esta predicación, usted no esté por allá ocupado o barriendo o haciendo. Por eso la transmitimos a las 8:30 de la noche, para que no haya excusa, para que haya un tiempo en familia, para que usted pueda tomar ese tiempo de ¿qué? De escuchar lo que el Señor le dice. Hoy el Señor Jesús le está hablando por medio de la palabra y los discípulos lo sabían. Los discípulos sabían que cuando Él subía al monte, había algo especial, había algo maravilloso en su palabra. Cuando nosotros tenemos esa intimidad con el Señor, cuando nosotros hacemos nuestros devocionales desde nuestro hogar, cuando nosotros nos metemos en la palabra, hay algo especial. El Señor Jesús nos está hablando. Entonces vemos cómo el Señor Jesucristo esta noche está sobre el monte. Mucho más que el monte, el Señor Jesús está sentado a la diestra de Dios Padre, allí en el tercer cielo. Ya no nos habla desde un monte, nos habla de lo que escucha y ha visto de su Padre. Recuérdese que cuando Él estuvo en la tierra, Él decía, yo no hablo mis palabras, yo hablo lo que el Padre me dice que les hable. Y hoy yo les digo que quiero llamar la atención de todos ustedes para que sí pongan y presten mucha atención lo que el Señor nos está hablando por medio de esta palabra. Jesús, como segundo punto, prueba nuestra fe, como yo les estaba diciendo al principio. Sí, es el examen, el día del examen ha llegado. El día del examen es este tiempo que nosotros pasamos y estamos saliendo y que todavía estamos viviendo. Amén. Entonces dice el Señor Jesús que levantó su mirada y que vio a muchísima gente que vino con Él y le seguía. Entonces
El Señor Jesús siempre vemos en su palabra cómo Él tiene misericordia de la multitud. Él no es como nosotros, Jesús, que de pronto nosotros, nuestro hermano está pasando una necesidad, pues Dios lo bendiga, ¿cierto? Pero no, el Señor Jesús, Él tenía en su corazón, se conmovía en sus entrañas a misericordia. Y dice que al ver tantas, yo creo que vio muchas familias, recordemos que el número era 5,000 varones. Pero solo está hablando de los hombres, no está hablando de las mujeres ni los niños. Entonces comience usted a calcular cuántas personas había. Entonces el Señor Jesús llama a uno de sus discípulos, ¿no? Entonces le dice, a ver, Noemí, venga para acá. Sí, a ver, Manuel, venga para acá. Venga, Angie, venga para acá. A ver, Valentina, venga para acá. A ver, María, sí, ven para acá. ¿Cómo vamos a hacer para alimentar a todos estos? Pero ¿qué es lo que estaba haciendo el Señor? Estaba probando la fe de su discípulo. ¿Por qué Felipe? Porque Felipe era de la región de Betsaida, o sea, él vivía a los alrededores. Si alguien sabía dónde había pan, era Felipe. Entonces el Señor dijo, vamos a ver si este es diligente, vamos a ver si este está ahí, si este con esos dones que yo le he dado, con esas enseñanzas que ha escuchado, a ver si está ahí, si está haciendo las cosas para amor. Yo te pregunto, ¿tú estás haciendo las cosas para amor con el Señor? ¿Tú estás dispuesto a seguir en la obra de Dios? ¿Tú estás dispuesto a darle lo mejor al Señor? ¿O solamente tú has sido egoísta en este tiempo y has pensado en ti mismo y solamente en tu familia? ¿O has pensado en el servicio a Dios, en tu ministerio, en el servirle al Señor? Pues el Señor nos prueba. La pregunta es, ¿cómo estás sacando tu calificación? ¿Cómo te fue en el examen? ¿Pasaste el examen con el Señor? Entonces vamos a ir viendo que el Señor estaba probando a Felipe, pero dice la palabra que el Señor ya sabía qué hacer, porque Dios es Dios y no depende del ser humano, porque Dios es grande y autosuficiente. Él es omnipresente, omnisciente y omnipotente, dice la Biblia. Él todo lo puede, todo lo sabe y Él todo lo siente y todo puede estar en cualquier lugar, todo lo llena con su presencia. Entonces, ¿qué le responde Felipe? Miremos qué le responde Felipe. No, Señor Jesús, ¿a dónde vamos a encontrar una panadería? Imagínense, estaban allá al lado del lago. ¿A dónde una panadería? Yo quiero que usted calcule cuántos panes se necesitan para alimentar a 5,000 personas. Vamos a tener ese número. No vamos a hablar de las mujeres y los niños. ¿Cuántos panes? Pues si se comieran de a uno, se necesitarían 5,000 panes. ¿Cuánta harina se necesita para hacer 5,000 panes? ¿Cuánta harina? Calcule, si usted se come 1,000 de pan en el desayuno. Entonces calcule cuánta harina. Ahora no solamente la harina, cuánta sal. Para hacer 5,000 panes. ¿Cuánta harina, cuánta sal? Y que los panes de la época del Señor Jesucristo no era el pancito ese de 200 que ya hacen así chiquito. No, los panes de la época del Señor Jesucristo eran tremendos panes, una torta, ¿sí? Entonces, ¿cuánta agua, cuánta sal, cuántos huevos se necesitaban? ¿Sí? ¿Cuánto? Yo quiero que usted calcule eso. Pues ese es el poder tan grande del Dios que usted y yo que le servimos. Que el Señor Jesús ya sabía qué era lo que iba a hacer. El Señor ya sabe nuestro futuro. El Señor ya sabe qué va a hacer con este planeta. El Señor ya sabe qué va a hacer con nuestra vida. El Señor ya sabe qué va a hacer con palabra de vida para el mundo, porque estamos en las manos de nuestro Señor. Pero Él prueba nuestra fe. A ver qué hacemos. A ver cómo nos comportamos. Voy a mirar. Sí, ¿no le ha salido trabajo? Esperemos a ver. Esperemos hasta el último momento a ver cómo se comporta. Vamos a ver. Sí, está renegando. Se está poniendo bravo. Vamos a ver. Vamos a ver qué está haciendo. Vamos a llevarlo esto. Vamos a colocar. Enfermedad. Vamos a colocar esta gripita. A ver cómo se comporta. Porque el Señor nos prueba de diferentes maneras. El Señor quiere probar nuestra fe. Recuerda que la palabra dice que como el crisol el oro es probado, como la plata como el crisol la plata, y como en el oro en el fuego debe ser probado nuestra fe. Entonces Felipe le dijo, no, Señor, 200 denarios. Un denario era el salario de un día. 200 denarios para hoy en día, para que usted lo pueda comprender en otras palabras, eran 4 millones de pesos. 4 millones de pesos eran 200 denarios. Yo le quiero decir una cosa. ¿Cuánto pan compra usted con 4 millones de pesos? A ver, matemáticos. ¿Sí? Ahí les dejo para que comiencen a hacer los cálculos. 4 millones de pesos se necesitaba. Y entonces Felipe le dice, ¿de dónde? Entonces, como tercer punto, vamos a hacer un recuento. El primer punto, el Señor nos está hablando. El Señor habla desde el monte. Segundo punto, el Señor Jesús prueba nuestra fe. Y como tercer punto, Jesús usa al más pequeño. Dice la palabra que había otro discípulo, que era el hermano de Simón Pedro, ¿cierto? Eran 3. Y entonces dice que había un niño, trajo un niño. Yo creo que este niño
Ay, hermano, esto me bendice tanto porque este niño yo creo que escuchó de Jesús. Yo creo que este niño escuchó de Jesús. Mamá, Jesús está por allí. Mamá, yo quiero escuchar las palabras del Señor Jesucristo. Yo por eso bendigo a los niños, bendigo al joven que me está escuchando. Tú que estás buscando al Señor en temprana edad, te bendigo porque el Señor hará grandes cosas contigo y el Señor te va a usar poderosamente. Entonces dice, mami, mire, yo quiero conectarme a Palabra Kids. Mami, yo quiero que me coloque en el culto. Mami, yo quiero ir, yo quiero servir. Mami, yo quiero estar allá al lado de Preguntín. Entonces yo creo que este niño también dijo, sí, mami, por ahí está Jesús. Mami, yo quiero conocer a Jesús, sus palabras, sus milagros. Entonces la mamá le empaca el almuercito. ¿Sabe cuál era el almuercito de este niño pequeño? Su almuercito eran, dice la palabra que eran unos pocos panes de cebada, ¿sí? 5 panes de cebada y 2 pececillos, ¿cierto? Ese era su almuercito, su loncherita. Mire, mi amado hermano, y el pan no era de flor de harina. Una persona rica que tenía plata hacía los panes de flor de harina, de una harina fina. Pero cuando la persona era pobre, hacía los panes de cebada. Y aquí dice que el niño era pobre. ¿Sabe por qué era pobre? Porque su pan era de cebada. Y dice que tenía 5 panecitos de cebada y solamente 2 pececillos. Y yo creo, mi amado hermano, mire, estoy seguro que él escuchó esa conversación. Este niño escucharía esta conversación y diría, mira, llévale a Jesús. Yo quiero compartir con él lo que yo tengo. Lo único que tengo, mi almuercito, mis 2 pescaditos y mis 5 panes de cebada. Tremendo, mi amado hermano. Es una cosa increíble como el Señor, mire, en la Biblia están escritos grandes hombres, Isaías, Jeremías, Daniel, el apóstol Pablo, está Moisés, están grandes hombres que hicieron cosas tremendas en la Biblia, pero también encontramos a los pequeños como este niño que le sirvieron al Señor Jesús con lo que tenías. La pregunta hoy, ¿qué tienes? ¿Qué tienes? Tú podrás decir, pastor, hoy el Señor me está hablando y mi examen son malas las calificaciones porque no he hecho nada por la obra del Señor en todo este tiempo. No le prediqué a nadie, no hice nada por estar. Pastor, ¿sabe qué? Hasta usted lo he abandonado porque nunca le dije, henme aquí estoy, pastor, para lo que necesito. Y yo creo que si usted piensa y está en ceros, ¿qué puedo hacer? Yo pienso decirle que para el Señor siempre hay una oportunidad, para el Señor siempre hay algo que hacer. Y yo quiero decirte que no te sientas desanimado porque el Señor quiere levantarte. Y tú puedas que estés con lo poco ahorita, lo poco. Mire, yo no sé si te encuentras como este niño, donde no te conectaste, no has orado, no estás tirado por el piso, tienes lo poco, solamente 5 panecitos y 2 pececillos. Yo no sé cómo está tú la cena, si lo único que hay allí son 5 panecitos y 2 pececillos. Pero yo quiero decirte que el Señor usa lo más pequeño. Si tú te arrepientes de corazón, si tú le pides perdón al Señor en esta noche, si tú reconoces que le has fallado, que has estado lejos de tu corazón y le presentas, mira Señor, aquí estoy, solo tengo 5 panecitos y 2 pescaditos como este niño, yo quiero decirte que Jesús usa lo más pequeño para hacer cosas grandes. Entonces vemos cómo el Señor Jesús vino y tomó sus 5 panecitos de este niño y sus 2 pescaditos, y el Señor nos enseña algo maravilloso aquí en su palabra, porque el cuarto punto es, Jesús nos enseña a dar gracias por todo. Jesús nos enseña a dar gracias por todo, no a quejarnos, sino a darle gracias a Dios por lo que tenemos. Muchas veces nosotros somos desagradecidos con el Señor, muchas veces somos quejumbrosos con el Señor, muchas veces nos victimizamos delante del Señor. Dios no me escucha, Dios no me habla, Dios me dejó, no me visita, no me habla, no me llaman. Pero el Señor nos enseña a dar gracias. Gracias, Señor, por tu misericordia, por ejemplo. ¿Sabe qué? La misericordia de Dios es tan grande que dice que por su misericordia no hemos sido consumidos. Tal vez tú no te moriste en esta pandemia, tal vez tú no te has muerto hasta ahorita por la mera misericordia del Señor, porque muchos de nosotros lo que merecemos es eso, la muerte nomás, porque hemos fallado a Dios, porque nos hemos alejado del Señor, porque le hemos dado la espalda a Dios, al llamamiento de Dios, y hemos sido egoístas con nosotros mismos. Pero ¿sabe qué? Hoy debemos darle gracias a Dios por eso, por su misericordia. Debemos darle gracias a Dios por su fidelidad, porque dice la palabra que cuando nosotros somos infieles, Dios es fiel, sigue siendo fiel a su mismo nombre. El Señor es fiel.
Debemos dar gracias por lo que nosotros tenemos, por nuestra familia, por nuestro techo. Mire cuántos se sientan a la mesa a comer y ni siquiera le dan gracias a Dios por el pan que han comido. Cuántos ahorita tienen bendiciones abundantes y se sienten confiados porque hay abundancia en su casa, pero no son agradecidos con el Señor. No nos sentamos a llorar, a decirle: Señor, gracias, papito Dios, porque yo sé que para muchos este tiempo ha sido el mejor tiempo. Yo sé que para muchos, así como para mí lo ha sido el mejor año, el mejor tiempo. Bendito sea el nombre del Señor y gloria a su nombre. Yo creo que le demos un aplauso al Señor en esta noche. Bendito sea el nombre del Señor Jesús, porque Él dice que tomó esos 5 panecitos y esos 2 pescaditos del niño, los partió y dio gracias al Padre. Y mire, esto me lleva al 5 punto. Dios nos enseña a dar. ¿Quién dio primero? El niño dio lo que tenía. El niño dio. Jesús después dio gracias. ¿Y qué hizo? Lo dio. ¿A quién lo dio? A sus discípulos. ¿Y los discípulos qué hicieron? ¿Lo dieron a quién? A la multitud. A la multitud. Démosle al Señor. Démosle de nuestro tiempo. Démosle de nuestros dones. Démosle de nuestros talentos. Sirvámosle al Señor con un corazón agradecido. No seamos orgullosos. No busquemos el reconocimiento. No busquemos el aplauso, porque el aplauso no puede ser para nosotros los hombres. El aplauso tiene que ser para nuestro Dios. No busquemos la gloria de este mundo. Busquemos agradar al Señor. Démosle al Señor lo mejor que nosotros tenemos. No le des a Dios lo que te sobra. No le des a Dios lo que nos sirve. No le des a Dios lo que no le hace falta. Dale a Dios lo mejor de ti. Yo bendigo al dador alegre. Yo bendigo a las personas que durante todo este tiempo, escúcheme, han sido fieles, se han mantenido fieles. El Señor los bendiga, porque yo puedo ver la gracia de Dios y la gloria de Dios en cada una de sus vidas y de sus hogares. Pero a ti que me escuchas, que tal vez no has tenido la fe suficiente para darle a Dios lo que es del Señor, yo quiero animarte para que en este tiempo tú restituyas y digas: ahora en adelante, Señor, desde esta noche te voy a dar de lo mejor, de lo que tú me des, Señor, yo te daré, Señor, para tu obra, para ensanchamiento, para que crezca, para que sigan, y que quites ese pensamiento que ha venido sobre el mundo, de que no, es que esos es que se lo roban, no, basta ya, y cosas, y atacan el diezmo, y atacan, no, yo creo que eso, basta ya de eso, de esos argumentos humanos, que lo único que demuestran es la dureza del corazón. Entonces el dar trae bendición, porque dice la palabra de Dios que es mayor es dar que recibir. Entonces vemos como este niño dio, el Señor partió, dio gracias, multiplicó, dio a sus discípulos y sus discípulos dieron a la multitud. Y como último, Jesús nos quiere sorprender con un milagro sobrenatural. Ten fe en el Señor, porque el Señor te quiere sorprender. No te acostumbres a lo que tú has vivido. Pídele al Señor. Sigue orando por esos sueños, por tu casa. Sigue orando al Señor por tu ministerio, por tu esposo, por tu familia, por ese proyecto que tú tienes, por tu estudio. Porque estoy seguro, escúchame, iglesia, en el nombre de Jesús yo te digo y te profetizo en esta noche que el Señor te quiere sorprender con un milagro sobrenatural. Tremendo el milagro que hizo el Señor Jesús de 5 panes y 2 pececitos alimentó a más de 5,000 personas. ¿Qué es lo que tú le estás pidiendo? ¿Cuál es el concepto que tú tienes del Señor? Que es pequeño, que hay algo imposible para Él. No hay nada imposible para Dios. Y Dios realmente te quiere sorprender con un milagro sobrenatural. Recordemos para terminar, Jesús nos habla del monte. Jesús prueba nuestra fe. Jesús usa lo más pequeño. Jesús nos enseña a dar gracias. Jesús nos enseña a dar. Jesús nos quiere sorprender con un milagro sobrenatural. Oremos. Amado Señor y Padre de la gloria, en el nombre de Jesús te alabamos y te bendecimos. Te damos gracias por tu palabra que es maravillosa, que es vida, Señor. Te pido y te ruego, Señor, en esta hora, que seas tú bendiciendo a palabra de vida para el mundo, que seas tú bendiciendo a mis hermanos que se conectan, a todos aquellos que están mirando esta transmisión y que la van a ver, Señor, que esta palabra llegue a nuestro corazón, que tú nos ayudes a cambiar nuestra actitud, Señor, tal vez egoísta, que tú nos ayudes, Señor, tal vez este examen pasó y tal vez no nos fue bien en los resultados, Señor, pero nuevas son tus misericordias cada día y como dice tu palabra, hoy en esta noche es una nueva oportunidad para empezar de cero, Señor, para seguir adelante. Amado Señor, bendícenos, guárdanos a todos, Señor, y que este resto de noche sea una noche de bendición. En el nombre de Jesús, amén y amén. Bien, mi amada iglesia, el Señor te bendiga. Nos estaremos hablando. Recuerda orar, clamarle al Señor y muy pronto estaremos aquí reunidos en la iglesia. Hasta pronto.
Iglesia Cruzada Cristiana Palabra de Vida. Tenemos una información importante para ti. Recuerda que si quieres hacer entrega de tus ofrendas o diezmos, puedes comunicarte directamente con nuestro pastor a los siguientes números de teléfono. O para mayor facilidad puedes dejarlos en la casa de nuestra hermana María. Recuerda que el Señor bendice al dador alegre.